Los delitos contra la libertad sexual siguen siendo un campo de extraordinaria importancia en la práctica diaria del médico forense. En esta plática les presentaré cuál es el estado actual del problema, que se apunta a una posible estrategia para mejorar su estudio y se expone en la literatura científica más reciente respecto a las distintas variantes con que se presentan. Hola, muy buenos días, tardes o noches. Soy Josafat Sánchez Murrieta, estudiante en la licenciatura en Derecho en la Universidad Benito Juárez. Yo les hablaré un poco sobre la actuación del médico forense en delitos sexuales. A menudo las víctimas que deciden reportar un delito sexual buscan ayuda a través de la policía, desde donde se les remite a un centro de salud para someterlas a valoraciones médicas o son enviadas directamente a los servicios periciales de las fiscalías de los estados. Independientemente del nivel de atención al personal de salud que entra en contacto con este tipo de pacientes, desempeña un trabajo vital. En muchas cosas realizan labores forenses y por ende debe efectuar su actividad con profesionalismo y objetividad, además de contar con una preparación técnica y habilidades científicas para llevar a cabo una revisión completa e integral. El examen forense de las víctimas de delitos sexuales como violencia tienen el objetivo de documentar un presunto contacto sexual indeseado entre dos o más personas. Incluye la adquisición del historial médico de la persona agredida en un examen físico exhaustivo, recolección y embalaje de materia biológico, cadena de custodia y documentación de las lesiones. Asimismo, procedimiento se debe someter al probable agresor siempre y cuando las circunstancias lo permitan. Los delitos sexuales se consideran delitos de hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro y violación. Es conveniente subrayar que de acuerdo con el ámbito espacial de aplicación de la ley, cada estado legisla qué conductas deben implicarse en este rubro. Este tipo de delitos efectúan el desarrollo y desenvolvimiento de psicosexual de las víctimas, porque los daños son irreversibles. Sin embargo, la violación comprende una afectación corporal agregada como las lesiones, siempre y cuando ocurran en un contexto de violencia y no mediante el uso de algunas sustancias somníferas. La valoración y acreditación de cada tipo penal es distinta en el caso del acoso. La mayoría de la evidencia son de naturaleza circunstancial, lo que complica la investigación de estos actos. Ciencias implicadas. Las áreas del saber que han de contribuir el estudio ordenado de los delitos contra la libertad sexual pueden situarse en tres grandes campos: la prevención, la averiguación y la curación. Desde la perspectiva preventiva es necesaria la participación de al menos el derecho por mandato por el Poder Legislativo. Ha de establecer el mejor marco normativo, administrativo, penal, civil y penitenciario para la prevención primaria y secundaria. Las ciencias forenses, en su sentido más amplio, procurarán el avance en los métodos de constatación de hechos y detección de indicios mediante la adopción de protocolos y los progresos en la investigación experimental. Faceta periciales. Las posibles intervenciones de la medicina forense en los delitos sexuales podrían tener en la posible víctima, en el posible autor y en el testigo. Veamos a grandes rasgos qué se pueden demandar al médico forense. En la posible víctima, basándonos en la redacción de los distintos injustos típicos en la persona que pueda haber sufrido un atentado contra su integridad e indemnidad sexual, el médico forense podrá pronunciar sobre los siguientes aspectos: violencia, probablemente la prueba menos dificultosa de obtener, aunque circunstancialmente pueda haber algún problema; intimidación, únicamente cuando para obligar se haya recurrido al uso de algún instrumento que haya dejado una mínima lesión, se podrá aportar algún dato. En otras ocasiones se deberá recurrir a la exploración de la sinceridad de la posible víctima, variedad de agresión sin penetración, salvo que haya quedado alguna alteración anatómica genital, inflamación o irritación. Deberá recurrirse a técnicas complementarias de investigación para tratar de detectar rasgos biológicos.
En otros casos, la posible transmisión de una enfermedad podría servir también como argumento pericial. Acceso carnal. Aparentemente fácil y en realidad muy complejo, como se tendrá ocasión de comprobar. Introducción de objetos también de muy difícil comprobación, a no ser que se deban algunas circunstancias especiales como una posible rotura parcial o que el instrumento haya sido encontrado y puedan realizarse sobre él pruebas de laboratorios. Vejación. Cuando el concepto tenga componentes biológicos, se podrá informar sobre la participación de animales como muestra o la detección de manchas de heces u orinas. Más de un autor. La investigación de restos biológicos será determinante en estos casos, así como el examen físico de los sospechosos. En otras ocasiones podrán utilizarse otros elementos como el tamaño aproximado de manos o los restos de sustancias que puedan aparecer. Vulnerabilidad. Sirvan de ejemplo la existencia de una enfermedad mental que impida conocer la realidad del momento de los hechos. Menor de 13 años. En algunas ocasiones el perito deberá manifestarse sobre este aspecto tan difícil de precisar, aunque desde el punto de vista judicial la precisión exacta es absolutamente necesaria. Estudios de la víctima de violación. Es necesario que existan 3 elementos para configurar la violación, independientemente género de la víctima: penetración de cualquier orificio natural, aplicación de la fuerza y que el acto ocurra sin consentimiento. Concluido el examen clínico, tomando las muestras para el laboratorio, incluyendo la ropa de la víctima y del agresor, se determinará un pronóstico médico legal de las lesiones. Se califican según el tiempo de sanación y si ponen en peligro o no la vida. Es importante señalar que el médico no puede ni debe afirmar la presencia u ocurrencia de un delito, sino más bien su participación consiste en describir el tiempo de lesión, manifestarse sobre su evolución y posibles consecuencias de salud. En conclusión, el abordaje del médico forense de delitos sexuales es complejo por naturaleza. Existen retos que en ocasiones obstaculizan la labor del médico, algunos de ellos causados por la persona agredida y otros por quienes intervienen en la investigación de estos delitos. Por ejemplo, el estado mental de la víctima y la reacción natural de limpiarse el cuerpo tras un ataque de este tipo disminuye la probabilidad de encontrar evidencias. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.